El Día de Muertos en que mi padre me humilló frente a 20 familiares, llamándome niña desobediente solo por preguntar qué me dejó mi abuela en su testamento, sentí como la sangre me quemaba las mejillas. Todos rieron. Todos. Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que mi padre jamás imaginó, es que yo ya tenía en mis manos los documentos que cambiarían todo. Y cuando a la mañana siguiente tocó la puerta de mi cuarto, con esa sonrisa burlona, encontró la habitación vacía. Sin ropa, sin maleta, sin mí. Antes de que pudiera marcar mi número, el timbre sonó, y el abogado de la familia estaba en la puerta con un maletín lleno de secretos que mi padre nunca supo que existían. Pero antes de entrar en la historia, apóyame dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjame en los comentarios tu nombre, tu ciudad e ideas para próximas historias. Gracias. Me llamo Francisca Rentería y tengo 31 años. Soy arquitecta paisajista, aunque mi padre siempre dijo que mi trabajo era plantar arbolitos para gente rica. Vivo en un departamento pequeño en la colonia Roma, Ciudad de México, un lugar que cabe en mi presupuesto, pero que es mío, completamente mío, y eso significa más de lo que cualquiera en mi familia entiende. Aquella tarde del Día de Muertos, llegué a la casa familiar en Coyoacán con un nudo en el estómago que llevaba días creciendo. La casa de mi abuela Esperanza. Una casona colonial de cantera rosa con bugambilias moradas cayendo sobre el muro, el tipo de lugar que en otras familias sería un santuario de buenos recuerdos. En la mía, era un campo de batalla disfrazado de hogar. Mi abuela Esperanza había muerto 3 semanas antes, 87 años, lúcida hasta el último día, con esa mirada que siempre me hacía sentir vista de verdad. La extrañaba con un dolor físico que me despertaba en las noches. Pero ese día no era para llorarla en paz. Era para escuchar cómo mi padre, Mauricio Rentería, juez retirado del Tribunal Superior, iba a repartir su legado como si fuera un rey distribuyendo tierras. La sala estaba llena, tíos, primos, conocidos de la familia, 20 personas sentadas en las sillas de mimbre y los sillones de terciopelo verde que la abuela tanto cuidaba. Mi hermano Rodrigo estaba junto a mi padre, traje oscuro, corbata perfecta, como si estuvieran en un juzgado. Mi cuñada Patricia se retocaba el labial junto a él, el collar de perlas brillando bajo la luz de la tarde. Yo estaba al fondo, con un vaso de agua de Jamaica que no probé, mirando el altar de muertos que habíamos armado esa mañana. La foto de la abuela Esperanza, flores de cempasúchil, pan de muerto, su rosario. Ella nos miraba desde ese marco dorado, con esa sonrisa suave que decía más de lo que sus palabras jamás dijeron. Mi padre se puso de pie. Alto, imponente, 63 años de autoridad incuestionable. Llevaba su saco de tweed inglés incluso en una reunión familiar. Siempre fue así, siempre en control. Quiero agradecer a todos por estar aquí, dijo con esa voz que usaba en las audiencias. Mi madre fue una mujer extraordinaria y dejó asuntos importantes que debo resolver como cabeza de esta familia. Hizo una pausa para efecto. Nadie respiraba. El patrimonio quedará bajo mi administración. Rodrigo, como heredero principal, recibirá la responsabilidad de continuar el legado Rentería. Mi estómago se contrajo. Miré a Rodrigo. Él bajó la vista con esa humildad ensayada que perfeccionó en años de ser el hijo favorito. Entonces abrí la boca. No lo planeé. Las palabras simplemente salieron. Papá, la abuela me dijo algo diferente. El silencio cambió. Se volvió denso, pesado, peligroso. Mi padre me miró como si hubiera escupido en el altar. Tu abuela estaba confundida al final, Francisca. No sabía lo que decía. Me dijo que había un testamento. Insistí. Mi voz temblaba, pero no se quebró. Quiero saber qué dice. La sala estalló en risas. No risas amables, sino burlas apenas disimuladas. Mi tía Estela se tapó la boca. Mi primo Fernando soltó una carcajada abierta. Patricia intercambió una mirada con Rodrigo que decía, ¿lo ves? Siempre causa problemas. Mi padre levantó la mano, y el silencio regresó como perro obediente. Francisca,
dijo con esa voz controlada que era peor que los gritos. Estás castigada, como cuando eras niña y no sabías comportarte. Vete a tu cuarto y no salgas hasta que estés lista para disculparte con tu hermano. El calor me subió desde el pecho hasta las sienes. Sentía el pulso en los dientes, en los oídos, en cada terminación nerviosa de mi cuerpo. 31 años. 31 años, y mi padre me acababa de castigar como a una niña de 10 frente a toda la familia. Todos rieron otra vez, esta vez más fuerte. Miré a mi madre. Alma estaba sentada junto a la ventana mirando sus manos, las mismas manos que nunca me defendieron, que nunca dijeron, «Basta, Mauricio». Miré a mi padre directo a los ojos, y dije una sola palabra, «Está bien». Me di la vuelta y subí las escaleras mientras las risas todavía rebotaban en las paredes de cantera. Entré al cuarto que había sido mío durante mi infancia, el que todavía tenía el póster de Luis Barragán que pegué a los 16 años. Me senté en la cama individual y respiré hondo 3 veces. Entonces saqué mi teléfono y marqué un número que llevaba guardado desde hacía 8 días. ¿A quién llamó Francisca? ¿Qué sabe que su padre ignora? Para entender lo que pasó esa noche, necesito llevarte 8 días atrás, al funeral de mi abuela Esperanza. Fue un martes por la mañana en la parroquia de San Juan Bautista en Coyoacán. Cielo gris, olor a copal, lirios blancos por todas partes. El ataúd de caoba brillaba tanto que podías ver tu reflejo en él. Mi padre dio el discurso principal. Habló durante 11 minutos sobre el legado Rentería, sobre la tradición, sobre cómo mi hijo continuará lo que esta familia construyó. Mencionó a Rodrigo por nombre 4 veces, a mi madre una vez, a mí ninguna. Después, en la fila de condolencias, el esposo de mi tía preguntó a qué me dedicaba. Antes de que pudiera responder, mi padre se inclinó desde atrás. Francisca siembra plantitas para gente con dinero, dijo. Algunos rieron cortésmente. Sentí ese ardor conocido, el que empieza en el esternón y sube. Iba a irme cuando un hombre mayor que no conocía se acercó. Pelo plateado, lentes con montura dorada, traje gris impecable. Tomó mi mano con cuidado y la apretó suavemente. «Su abuela estaba muy orgullosa de usted», dijo en voz baja. «Estaré en contacto». Y desapareció entre la multitud antes de que pudiera preguntar su nombre. Esa noche, 15 de nosotros nos reunimos en la casa de Coyoacán para cenar. La mesa larga de nogal estaba puesta con la vajilla de Talavera que había sido de la familia durante 3 generaciones, velas en candelabros de plata, una botella de vino tinto del Valle de Guadalupe respirando en la cómoda. Mi padre se sentó a la cabecera, naturalmente. Levantó su copa. «Mamá lo dejó todo bajo mi administración», anunció. «Me aseguraré de que los bienes familiares se distribuyan a las personas correctas, las que tienen capacidad para manejarlos». Sus ojos se posaron en mí. «Eso significa que tú no tienes que preocuparte por nada de esto, Francisca. Las cosas complicadas no son realmente tu área». Rodrigo asintió como secretario de tribunal. Patricia ajustó su collar de perlas y no dijo nada. Dejé el tenedor en el plato. «Papá», la abuela me dijo. «Tu abuela estaba confundida al final», me interrumpió. «Lo que sea que te haya prometido, olvídalo». Mi madre, Alma, miraba su plato. No levantó la vista. Nunca lo hacía. Después de la cena, me disculpé y subí al cuarto donde crecí. El póster de Luis Barragán seguía ahí, con las esquinas enrolladas. Me senté en la cama y abrí el cajón de la mesita de noche por costumbre. Dentro había un sobre que no estaba ahí antes. Papel color crema con una marca de agua tenue. Mi nombre al frente en tinta azul, la letra temblorosa pero deliberada de mi abuela. Las manos me temblaban cuando lo recogí. Adentro había 2 cosas. La primera era una carta, 2 páginas, por ambos lados, en la letra de la abuela Esperanza. La pluma había presionado tan fuerte que dejó surcos en el papel, como si quisiera que las palabras fueran permanentes. La segunda era una fotocopia parcial de lo que parecía un documento más largo. El encabezado decía: «Fideicomiso irrevocable. Esperanza M. Rentería, fideicomitente». A mitad de la primera página fotocopiada,
Resaltado en amarillo, había una sola línea: beneficiaria, Francisca Rentería. Leí la carta con lágrimas cayendo por mi cara. Francisca, si estás leyendo esto, entonces ya me fui. Y tu padre ya está haciendo lo que sabía que haría. Lo siento por no poder detenerlo mientras estaba viva. Lo intenté a mi manera, pero hombres como tu padre no escuchan a las mujeres. Solo escuchan documentos. El fideicomiso original está con mi abogado, Humberto Salazar. Su oficina está en la colonia San Ángel. La copia que te he dejado es parcial. No es suficiente para probar nada por sí sola, pero es suficiente para que sepas que te estoy diciendo la verdad. No le muestres esto a nadie, ni a tu padre, ni a Rodrigo, ni siquiera a tu madre. Amo a Alma, pero se lo dirá a Mauricio. Espera el momento correcto y Humberto sabrá qué hacer. Siempre fuiste mi arquitecta, Francisca, la que construye, no dejes que te derrumben. Todo mi amor, abuela. Doblé la carta y la presioné contra mi pecho. La fotocopia estaba incompleta. No podía usarla como evidencia. No tenía abogado. No sabía quién era Humberto Salazar más allá de un nombre y una colonia. Y mi abuela llevaba 48 horas bajo tierra. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días. Pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. Pero por primera vez en años sentí algo además de pequeña. Sentí que alguien creyó en mí, siempre había creído en mí y lo había puesto por escrito. Manejé de regreso a la Ciudad de México a la mañana siguiente sin despedirme. Nadie notó, o si lo hicieron, nadie llamó. Mi departamento estaba exactamente como lo había dejado. Plantas en cada alféizar, mesa de dibujo cubierta de papel albanene, una taza fría de té de 2 días atrás todavía junto al fregadero. Amaba este lugar, aunque era tan pequeño que podía tocar las paredes opuestas si estiraba los brazos. Era mío. El único espacio en el mundo donde nadie me decía que no era suficiente. Me senté frente a mi laptop y busqué en Google: Humberto Salazar, abogado San Ángel. Los resultados aparecieron inmediatamente. Una oficina pequeña en la Avenida Revolución, práctica independiente, especializada en planeación patrimonial y fideicomisos. Pasé el cursor sobre el número de teléfono. No llamé. Todavía no. Porque había una parte de mí, la parte que mi padre había entrenado desde la infancia, que susurraba: ¿y si la abuela realmente estaba confundida? ¿Y si esto no es nada? No estaba lista para arriesgar eso. Todavía no. En lugar de eso, me volqué al trabajo. Una firma de arquitectura paisajista en la colonia Condesa tenía una fecha límite en 2 semanas. Un jardín en azotea para un desarrollo de condominios nuevo. Necesitaba el pago. Todavía debía 280,000 pesos en préstamos estudiantiles, pagos mensuales de 3,200. Del año que pasé en la escuela de Derecho antes de desertar para estudiar diseño. El año que mi padre dijo que traicioné a la familia. Estaba revisando el correo para confirmar las especificaciones del proyecto cuando lo vi. Enterrado entre un boletín y una notificación de envío, un correo de Rodrigo, no para mí, reenviado a mí por accidente. Asunto: borrador petición, enmienda fideicomiso. El estómago se me cayó. Lo abrí. Leí las primeras líneas. Entonces mi teléfono vibró con el recordatorio de la fecha límite del proyecto y tuve que cerrar la laptop e ir a la oficina. Pero había visto suficiente. Suficiente para saber que lo que mi padre estaba planeando ya había comenzado. ¿Qué decía ese correo? ¿Qué están tramando padre e hijo? Pasaron 3 semanas. Me sumergí en el trabajo. El proyecto del jardín en azotea consumió jornadas de 16 horas, y lo permití porque concentrarme era más fácil que tener miedo. Pero ese correo permanecía en mi bandeja de entrada como una astilla bajo la piel. No lo había abierto de nuevo. No estaba segura de querer hacerlo. Entonces, mi madre llamó. Francisca, tu padre quiere a toda la familia junta para el Día de Muertos.
Su voz tenía esa delgadez particular que adquiría cuando estaba transmitiendo órdenes de Mauricio Rentería y pretendía que eran invitaciones. Dice que quiere arreglar las cosas. Casi me reí. Mi padre nunca había arreglado nada en su vida. Rompía cosas y luego te decía que era tu culpa por ser frágil. Lo pensaré, mamá. Por favor, hija. Está intentando. Dije que le avisaría y colgué. Entonces me senté en mi mesa de cocina, una pieza de segunda mano de IKEA que yo misma había lijado y barnizado, y finalmente abrí el correo accidental de Rodrigo. Era una cadena. 7 mensajes entre mi hermano y mi padre durante 2 semanas. El asunto borrador petición enmienda fideicomiso era exactamente lo que sonaba. Rodrigo había redactado una petición legal a la Corte solicitando un cambio de beneficiaria en el fideicomiso de la abuela Esperanza. Los fundamentos citados eran incompetencia financiera de la beneficiaria nombrada. Yo. La petición argumentaba que yo tenía un patrón de decisiones de carrera inestables, sin activos significativos, y deuda educativa pendiente e inconsistente con responsabilidad fiduciaria. Mi hermano había escrito eso sobre mí en lenguaje legal para una presentación en corte, pero la línea que me nubló la visión no fue la jerga legal. Fue el mensaje casual que Rodrigo le escribió a mi padre al final de la cadena. Ella no va a pelear. Nunca pelea nada. Esa es la belleza del asunto, papá. Me quedé sentada mucho tiempo. Luego tomé capturas de pantalla de cada mensaje en la cadena, las subí a mi nube y las respaldé en una memoria USB que guardaba en el cajón de mis calcetines. Llamé a mi madre de vuelta. Dile a papá que estaré ahí para el Día de Muertos. Iba a casa, pero no a arreglar nada. A la mañana siguiente llamé a la oficina de Humberto Salazar. Una recepcionista contestó, una mujer mayor con una voz cálida y eficiente. Di mi nombre. Hubo una pausa. Señorita Rentería, el licenciado Salazar ha estado esperando su llamada. ¿Puede venir hoy? 2 horas después estaba sentada frente a él en una oficina pequeña en San Ángel. Libreros cubrían cada pared, volúmenes legales encuadernados en piel, marcados y con separadores. Una alfombra persa que había conocido mejores décadas cubría el piso. En su escritorio, una taza de café se había enfriado. Humberto Salazar era el hombre del funeral. Mismo pelo plateado, mismos lentes con montura dorada, misma calma medida. Parecía un hombre que había pasado su carrera eligiendo sus palabras con precisión quirúrgica. Su abuela me contrató hace 20 años, dijo. Redacté su testamento original, su fideicomiso en vida, y hace 8 años, después de una conversación que la perturbó profundamente, me pidió crear un fideicomiso irrevocable con usted como única beneficiaria. Abrió un portafolio de piel y deslizó un documento por el escritorio. El original. Papel grueso color crema. Un sello rojo de notario del Estado de México. Firmas al final. $450,000 americanos en un fideicomiso educativo administrado por Banco Santander, dijo. Irrevocable significa que su padre, como fiduciario, no puede alterar la beneficiaria. Cualquier petición para hacerlo requiere su consentimiento por escrito o un fallo de la Corte basado en evidencia de incapacidad mental de la fideicomitente al momento de firmar. Hizo una pausa. Su abuela anticipó esto. Hizo que su médico, la doctora Ramírez, realizara una evaluación cognitiva la misma semana que firmó. Los resultados están en el archivo. Estaba completamente competente. Exhalé. Era la primera respiración completa que tomaba en semanas. Hay más, dijo Salazar. Su padre presentó una petición hace 3 semanas solicitando cambio de beneficiaria. Enlistó a Rodrigo. Le dijo a la Corte que no podía localizarla para obtener consentimiento. La mandíbula del viejo abogado se tensó. Usted y yo sabemos que eso no es verdad. Le mostré la cadena de correos. La leyó sin expresión, luego levantó la vista. Esto es evidencia de incumplimiento deliberado del deber fiduciario. Si quiere pelear esto, tiene todo lo que necesita. Quiero pelear esto. Asintió. Luego dijo, casi como una idea tardía. Hay una cosa más, Francisca. Su abuela también le dejó la casa de Coyoacán.
Está incluida en el fideicomiso. No creo que su padre lo sepa. Nunca leyó el documento completo. Lo miré fijamente. La casa de Coyoacán, la casona colonial donde la abuela me llevaba cada verano, donde nos sentábamos en el patio y ella me enseñaba los nombres de las plantas. Me la había dejado. Humberto Salazar me miró por encima de sus lentes. Su abuela sabía exactamente lo que pasaría después de que se fuera y pasó los últimos 8 años asegurándose de que usted estuviera protegida. Cerró el portafolio. La pregunta es, ¿cuándo quiere usar esto? Día de Muertos, dije. Invitó a toda la familia, 30 personas. Salazar me estudió por un largo momento. Luego dio un solo asentimiento lento. Y ahora estamos de regreso en ese cuarto, esa noche del Día de Muertos, con las risas todavía flotando escaleras arriba, y yo marcando el número de Humberto Salazar. Sonó 2 veces. Contestó. Licenciado Salazar, necesito que traiga los originales mañana por la mañana, 8 en punto. Hubo una pausa. Luego su voz tranquila y medida. Ahí estaré. Colgué, puse mi alarma para las 4 de la mañana y me senté en el borde de la cama individual en la oscuridad, escuchando las risas que todavía rebotaban en las paredes de cantera, pensando, rían, disfrútenlo, porque esta es la última vez. ¿Qué va a pasar cuando el abogado llegue? Me fui a las 4:15 de la mañana, sin drama, sin portazos. Empaqué mi bolsa en la oscuridad, deslicé la carpeta manila en mi bolso y bajé las escaleras en calcetines para que los tablones no crujieran. Lo único que dejé fue la foto enmarcada de la abuela Esperanza en la mesita de noche. Boca abajo. Manejé a una fonda de 24 horas a 5 kilómetros de la casa, pedí café que no tomé y esperé a que amaneciera. A las 7:42 de la mañana, lo sé porque estaba mirando el reloj, mi teléfono se iluminó. Un mensaje de Rodrigo. ¿Dónde estás? Papá te está buscando. No respondí. Dentro de la casa rentería, aprendí los detalles después por mi primo Daniel. La mañana se desarrolló así. Mi padre bajó a las 7:30, recién bañado, usando una camisa Oxford planchada, luciendo como un hombre a punto de presidir una junta directiva. Sirvió su café, escaneó la sala y dijo, «Alguien vaya a despertar a Francisca. Tiene una disculpa que hacer». Nadie se movió, no porque me estuvieran defendiendo, porque nadie quería lidiar con eso. Mauricio subió las escaleras él mismo. Tocó 2 veces, su toque judicial, crujiente y expectante. «Francisca, ya es de mañana. ¿Lista para disculparte con tu hermano?» Silencio. Abrió la puerta. La cama estaba tendida. El closet abierto y vacío. Los cajones despejados. El cuarto no contenía nada de mí, excepto la fotografía de la abuela Esperanza boca abajo en la mesita de noche, como un punto final. Daniel me dijo después que mi padre se quedó parado en esa puerta 10 segundos completos antes de que su expresión cambiara. Confusión primero, luego algo más oscuro. Bajó las escaleras lentamente. Francisca se fue. Anunció a los 20 y tantos familiares que todavía holgazaneaban sobre el desayuno. Su voz era plana, controlada. Se fue en medio de la noche como una cobarde. Rodrigo levantó la vista de su laptop y sonrió. «Bueno, eso lo resuelve». Mi padre asintió. «Sin duda». El timbre sonó. Mi madre abrió. Y ahí en el porche de entrada, en un traje gris con un portafolio de piel café y una expresión como un frente de tormenta, estaba Humberto Salazar. «Soy Humberto Salazar», dijo. «Abogado de Esperanza Rentería. Necesito hablar con toda la familia ahora mismo». El comedor se silenció en etapas. Primero la conversación más cercana a la puerta de entrada. Luego una onda de silencio esparciéndose mesa por mesa, hasta que incluso los niños dejaron de moverse. Humberto Salazar entró a la sala de la forma en que un hombre entra a una corte sin prisa, deliberado y completamente seguro de su autoridad. Puso su portafolio de piel en la mesa del comedor directo, encima del mantel de lino sobrante del día anterior, y lo abrió sin sentarse. Sus manos, me dijeron, tenían un temblor visible, no de nervios, de ira.
Mi padre se levantó de su silla a la cabecera de la mesa. Era más alto que Salazar por 10 centímetros, más ancho por 15 kilos. Usó cada bit de eso. Humberto. El nombre salió como una advertencia. No fuiste invitado. Esta es mi casa. Salazar lo miró. Esta es la casa que Esperanza Rentería construyó con el dinero de su familia, señor Rentería. Y estoy aquí porque tengo una obligación legal, un deber fiduciario con la beneficiaria de su fideicomiso. Francisca no tiene derechos. Francisca es la única beneficiaria nombrada de un fideicomiso irrevocable ejecutado hace 8 años. Usted lo sabe. Lo ha sabido desde el día que su madre lo firmó. La sala estaba tan quieta que podría haber escuchado el calentador encenderse 3 cuartos más allá. 30 pares de ojos se movieron entre los dos hombres como espectadores en un juicio que en cierta forma lo eran. La mandíbula de Mauricio se apretó. Mi madre estaba en declive cognitivo. Lo que sea que firmó. Fue firmado en presencia de 2 testigos independientes y acompañado por una evaluación médica confirmando competencia mental completa. Salazar abrió el portafolio y sacó una carpeta. Tengo la documentación aquí. ¿Le gustaría que la leyera en voz alta, señor Rentería, frente a todos? La pregunta flotó en el aire. Mi tía Estela, sentada cerca de la ventana, se inclinó hacia adelante. Mi tío Fernando dejó su taza de café. Incluso los niños se habían quedado en silencio. Mauricio Rentería miró la carpeta en las manos de Salazar de la forma en que un hombre mira un arma cargada apuntada a su pecho. Entonces enderezó los hombros y dijo muy tranquilamente: «Salga de mi casa». «Señor», dijo Salazar, «¿qué ha hecho? Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo». «Gracias. Lo que pasó después es algo que he repetido en mi mente 100 veces, porque fue el momento en que la máscara finalmente se agrietó. No lentamente, no con gracia, sino en una división súbita y fea, justo por el centro. Mi padre dio un paso hacia Salazar. Dije: «Salga, está allanando, llamaré a la policía». «Es bienvenido», respondió Salazar sin moverse ni un centímetro. «Y cuando lleguen, les mostraré la petición que usted presentó ante la corte hace 3 semanas. La que donde afirmó que no podía localizar a la beneficiaria del fideicomiso de su madre». Hizo una pausa. «La beneficiaria cuyo número de teléfono tiene, cuya dirección tiene, que estaba durmiendo en esta casa anoche». La cara de Mauricio pasó por una secuencia. Roja, luego blanca, luego una especie de gris moteado que nunca había visto en una persona viva. Alrededor de la sala pude ver la reacción esparciéndose. Estela presionando su mano contra su boca. Fernando frunciendo el ceño. Primos intercambiando miradas. Fue entonces cuando Rodrigo se puso de pie. Mi hermano, el hijo dorado, el abogado, el que siempre sabía el ángulo correcto, dio un paso al frente con las manos levantadas, en un gesto tranquilizador. «Licenciado Salazar, aprecio su preocupación, pero cualquier documento que esté referenciando puede ser contestado en el foro legal apropiado. Usted redactó la petición, ¿no es así, señor Rentería?» Salazar giró para enfrentarlo. Su voz era tranquila, precisa, quirúrgica. Preparó una presentación para cambiar la beneficiaria de un fideicomiso irrevocable en nombre de su padre, quien también es el fiduciario. Tengo los correos. La compostura de Rodrigo no se hizo añicos. Se evaporó. Un momento era un abogado confiado. Al siguiente era un hombre cuya boca se había aflojado y cuyos ojos habían volteado involuntariamente, inconfundiblemente, hacia su padre. «Papá», dijo en voz baja, «necesitamos hablar en privado». Mauricio ni siquiera lo miró. «No, no tengo nada que ocultar». Mi tía Estela se levantó de su silla. Su voz, cuando habló, llevaba la autoridad particular de una mujer que había observado a una familia mentirse a sí misma durante décadas y finalmente había tenido suficiente. «Mauricio», dijo, «deja que el hombre hable». Un murmullo de acuerdo onduló por la sala. No fuerte, no desafiante, pero presente, como las primeras grietas en un lago congelado antes de que toda la superficie ceda.
Mi padre miró alrededor de la sala y vio quizás por primera vez que la audiencia que había reunido para su propia presentación ya no estaba de su lado. ¿Qué revelará el abogado? ¿Cómo reaccionará la familia? Yo estaba estacionada afuera de un café Avellaneda en la colonia Roma, viendo la lluvia trazar líneas torcidas por mi parabrisas. Mi Honda Civic 2014, 147.000 kilómetros, una abolladura pequeña en el parachoques trasero de un estacionamiento en la universidad, no era el tipo de carro que hacía que alguien volteara a ver. Y esa mañana, la invisibilidad era exactamente lo que necesitaba. A las 8:17 de la mañana, había enviado un correo formal a la División de Administración de Fideicomisos en Banco Santander solicitando confirmación por escrito de mi estatus como beneficiaria del fideicomiso irrevocable de Esperanza M. Rentería. A las 9:41 llegó la respuesta de una oficial de fideicomiso llamada Patricia Moreno. Estimada señorita Rentería, esta es para confirmar que usted es la única beneficiaria nombrada del fideicomiso irrevocable de Esperanza M. Rentería. El corpus del fideicomiso de $450.000 americanos permanece intacto y no ha sido dispersado. Una petición para enmendar la designación de beneficiaria fue presentada el 14 de octubre por el fiduciario actual, Mauricio A. Rentería, pero no ha sido aprobada por la Corte. No pueden hacerse dispersiones sin su autorización por escrito. Lo leí 3 veces, luego lo guardé, lo respaldé e imprimí una copia en la oficina de FedEx a 2 cuadras. A las 11:15, Salazar llamó. Me echó, dijo con algo que podría haber sido diversión seca. Amenazó con llamar a la policía. Lo sé, mi primo Daniel me envió un mensaje. 2 en punto, Francisca. Estaré estacionada en la cuadra de al lado. Usted entra primero, yo lo sigo. ¿Está segura de esto? Una vez que esté hecho, no hay vuelta atrás. Miré hacia la lluvia. Una mujer pasó frente al carro sosteniendo la mano de una niña pequeña, ambas salpicando en charcos, riendo de nada. La belleza simple y estúpida de personas que se sentían seguras. He estado volviendo atrás toda mi vida, licenciado Salazar. Cada día festivo, cada llamada, cada vez que tragué algo que debería haberme hecho escupir. Ya terminé de volver atrás. Entonces, la veré a las 2. Colgué. Abrí el espejo de mi parasol. La cara mirándome de vuelta estaba pálida, cansada y absolutamente segura. Dentro de la casa Rentería, me contó Daniel después de que Salazar se fue, la conversación casual posterior al Día de Muertos se había cortado. La gente todavía hablaba, todavía servía café, todavía picaba pay sobrante, pero la conversación tenía una corriente subterránea nueva. El tipo de tensión donde todos están discutiendo el clima, pero pensando en el terremoto. A las 12:30 entré a la oficina de Salazar por última vez antes de que todo cambiara. Tenía el expediente completo extendido sobre su escritorio en 4 pilas ordenadas. Me senté frente a él y me guió por cada una, punto por punto, como un cirujano revisa una radiografía antes de cortar. Pila 1. El fideicomiso irrevocable original. Papel crema, sello de notario, firma de Esperanza en tinta azul. Firme, deliberada, nada como la letra de una mujer confundida. Junto a él, la carta de la doctora Ramírez confirmando competencia cognitiva al momento de firmar. Pila 2. La cadena de correos entre Mauricio y Rodrigo, impresa con metadatos completos mostrando marcas de tiempo, direcciones de remitente e información de enrutamiento. Las palabras «Ella no va a pelear», resaltadas en amarillo en la última página. Pila 3. La carta de Patricia Moreno en Banco Santander, confirmando mi estatus como única beneficiaria y el saldo intacto del fideicomiso de $450.000. Pila 4. Un documento que no había visto antes. Salazar lo deslizó por el escritorio. La escritura de la casa en Coyoacán. Lo miré. La Colonial, dijo. Su casa familiar. La escritura ha estado a nombre de Esperanza desde 1981. Compró la propiedad con herencia de su madre antes de casarse con su abuelo.
Mauricio nunca fue dueño de ella. Asumió, como asume la mayoría de las cosas, que era suya por defecto. Salazar tocó el documento. Bajo los términos del fideicomiso, a la muerte de Esperanza la propiedad se transfiere a la beneficiaria nombrada. Miré la escritura fijamente. La casa de mi padre, la casa donde se había sentado a la cabecera de la mesa, donde me había castigado frente a 30 personas, donde había construido su reino entero de autoridad, nunca había sido suya. Él no sabe esto, dije. Nunca leyó el documento completo del fideicomiso, confirmó Salazar. Leyó las primeras 3 páginas, las que lo nombraban fiduciario, y se detuvo. Por supuesto que sí, Mauricio Rentería nunca había necesitado leer la letra chica. Él era la letra chica, él era la palabra final, o eso siempre había creído. Reuní las 4 pilas en la carpeta Manila. Salazar puso los originales de vuelta en su portafolio. Entro primero, dije. Usted viene cuando yo haga la señal. ¿Cómo sabré? Lo sabrá. Nos dimos la mano. Su apretón era firme, y sus ojos detrás de esos lentes con montura dorada sostenían algo que no había visto de ningún adulto en mi familia desde que mi abuela murió. Confianza. A la 1:45 manejé por la calle de Coyoacán por segunda vez en 24 horas. La lluvia había parado. Un sol delgado de noviembre empujaba entre las nubes, volviendo la calle mojada un espejo. Los árboles a lo largo de la cuadra estaban casi desnudos ahora, sus ramas dibujadas negras contra el cielo pálido, como grietas en porcelana. Me estacioné en la cuadra detrás de la casa junto al sedán plateado de Salazar. Estaba sentado en el asiento del conductor, portafolio en su regazo, lentes de lectura puestos. Me miró a través del parabrisas y dio un solo asentimiento. Salí del carro, abrigo de camello, bolso de lona con la carpeta Manila adentro. Mis manos estaban firmes. El portón estaba abierto. La puerta de entrada sin llave. Desde adentro podía escuchar voces, el murmullo de 30 personas reunidas y esperando que Mauricio Rentería les dijera cómo se suponía que funcionaba el mundo. Subí los escalones del porche que mi abuela había construido y empujé la puerta para abrirla. Me deslicé por la entrada de la cocina y me quedé parada en el pasillo justo fuera de vista de la sala. A través del arco pude ver la escena que mi padre había montado. La sala había sido reorganizada. Sillas traídas del comedor, del estudio, incluso del porche, todas de frente a la chimenea como bancas de frente a un altar. 30 personas sentadas y atentas. Mauricio estaba parado frente a ellos en su camisa Oxford planchada, lentes de lectura encaramados en su nariz, marcos de Carey, los que usaba para usar en el estrado. En su mano, una sola hoja de papel. La sostenía de la forma en que los jueces sostienen veredictos, suficientemente alta para que todos pudieran verla, suficientemente baja para que nadie pudiera leerla. Gracias a todos por estar aquí, dijo. Como saben, el fallecimiento de mi madre dejó ciertos asuntos por resolverse. He revisado sus deseos cuidadosamente con aportación de Rodrigo y quiero compartir el plan de distribución que ella pretendía. Hizo una pausa para efecto. La sala estaba en silencio. El fideicomiso familiar será consolidado bajo mi administración. El fondo educativo, $450,000, será transferido a Rodrigo para administración de la próxima generación. Levantó la vista como revisando a su audiencia. En cuanto a Francisca, una sonrisa pequeña y misericordiosa, mamá quería que tuviera un gesto de buena voluntad. 30,000 pesos. Algunos asentimientos simpáticos. Patricia puso su mano en el brazo de Rodrigo. Rodrigo bajó los ojos en una actuación de humildad tan pulida que podría haber ganado un premio. ¿Hay alguna pregunta?, preguntó mi padre. Desde el pasillo tomé una respiración, saqué la carpeta Manila de mi bolso y entré a la sala. Detrás de mí, la puerta de entrada se abrió tranquilamente. Humberto Salazar entró. ¿Cómo reaccionará el padre cuando vea a Francisca? ¿Qué pasará con los documentos? Cada cabeza en la sala giró. 32 caras, algunas sorprendidas, algunas confusas, unas pocas genuinamente complacidas de verme.
Mi primo Daniel, sentado en la fila de atrás, me dio un pequeño asentimiento. Mi tía Estela se enderezó en su silla. La expresión de mi padre pasó por 3 fases en 2 segundos. Sorpresa, molestia, luego un endurecimiento, la máscara de corte encajando de vuelta en su lugar. «Bueno», dijo, «la hija pródiga regresa». Unas pocas risitas obligatorias de la multitud. Asumí que habías huido para siempre esta vez. ¿Estás aquí para disculparte con tu hermano? No, dije. Mi voz era nivelada, calmada de una forma que me sorprendió, porque mi corazón golpeaba contra mis costillas tan fuerte que estaba segura de que la gente podía verlo a través de mi abrigo. Estoy aquí para escuchar el testamento, el real. Caminé pasando a él, pasando su dedo apuntando, pasando su reloj Cartier, pasando la silla donde había presidido durante 30 años, y puse la carpeta manila en la mesa junto a la chimenea. Salazar entró detrás de mí. Portafolio, traje gris, la autoridad tranquila de un hombre que había estado haciendo esto durante décadas. Lo que pasó en los siguientes 47 minutos cambió mi vida para siempre. Salazar leyó el fideicomiso irrevocable completo. Cada línea, cada cláusula. La sala escuchó sobre los $450,000, sobre la casa de Coyoacán, sobre el hecho de que mi abuela había planeado todo esto 8 años antes de morir. Mostró la evaluación médica de la doctora Ramírez. Leyó los correos entre mi padre y Rodrigo en voz alta, incluyendo la línea: «Ella no va a pelear, nunca pelea nada». Vi cómo la cara de mi padre se vaciaba de color, vi cómo Rodrigo se hundía en el sillón. Vi cómo mi madre finalmente, se ponía de pie y decía: «Le debes una disculpa, Mauricio. Le has debido una toda su vida». Mi padre no dijo nada. Giró y caminó a su estudio y cerró la puerta. En los minutos que siguieron, la sala se reorganizó. No los muebles, sino las personas. Las líneas invisibles de lealtad que habían estructurado cada reunión rentería durante tanto tiempo como podía recordar, cambiaron tranquila y permanentemente como placas tectónicas. El lunes por la mañana, Humberto Salazar presentó 3 documentos ante el Tribunal Superior: una petición para remover a Mauricio como fiduciario, una solicitud para nombrarse fiduciario interino y una queja ante el Colegio de Abogados contra Rodrigo por violaciones éticas. Dentro de 2 semanas, la Corte otorgó la remoción del fiduciario. Los $450,000 fueron transferidos a una cuenta a mi nombre. La escritura de la casa de Coyoacán fue actualizada con mi nombre. Mi padre me llamó una vez. Dijo: «Destruiste a esta familia». Yo dije: «No, papá, tú lo hiciste. Yo solo traje los recibos». Colgó. No he sabido de él desde entonces. 6 meses después, la primavera había llegado y el jardín de mi abuela estaba volviendo a la vida. Había pasado el invierno de rodillas en la tierra, podando, limpiando, aireando el suelo que se había agriado por 2 años de abandono. Las raíces eran más profundas de lo que esperaba. Habían sobrevivido el abandono. Solo necesitaban que alguien cortara el peso muerto y dejara entrar la luz. Conocía el sentimiento. Con el préstamo estudiantil pagado, $280,000, el cheque más satisfactorio que jamás escribí, usé una porción del fideicomiso para rentar un espacio de estudio pequeño en la colonia Roma. Rentería Diseño Paisajista, mi nombre en la puerta. El nombre de mi abuela, realmente. Estoy contando esta historia desde el patio de la casa de Coyoacán. Es sábado. El sol brilla. Las bugambilias están floreciendo moradas contra el muro, y puedo ver el jardín que estoy reconstruyendo planta por planta. Mi abuela no me dejó dinero. Me dejó prueba. Prueba de que alguien en mi familia me vio, la verdadera yo, la que construye cosas, y decidió que valía la pena protegerme. No con palabras, con documentos, con planes, con el tipo de amor que contrata a un abogado y piensa 8 años adelante. Esa es la herencia que cambió mi vida. No los $450,000, no las casas. El conocimiento de que valía la pena el problema. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios
¿qué parte te impresionó más? ¿El padre merecía perdón? Dime sí o no abajo. Mañana hay más historias. Nos vemos allí. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, la importancia de la honestidad emocional, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando una enfermedad grave, conflictos familiares o situaciones emocionales difíciles, busca el apoyo de profesionales cualificados como médicos, terapeutas o consejeros. Este contenido es apto para todo público y cumple con las directrices de contenido familiar de YouTube.